Perfecto. Bueno, pues nada, yo creo que podemos empezar, porque ya somos un número suficientemente grande. Bueno, gracias de nuevo. Comentaba a los compañeros que es casi nuestro último webinar temático. Habíamos programado este como último, hemos ahora programado uno nuevo para la próxima semana, que sería ya de cierre, y para tener ocasión de que compartan y de conocer mejor sus propuestas, y también para escuchar los resultados de los estudios que nos presentó Ninel Escobar el primer día, que está llevando a cabo la Universidad de Coahuila, porque también es un interesante complemento incluso para sus propios proyectos, para tener esta información, para incorporar en sus propios proyectos. Entonces hoy tenemos un webinar que hemos titulado así, como ven ya tiene Braulio la pantalla compartida: Transición justa lejos del carbón, perspectivas para la región carbonífera de Coahuila, México. Como saben, han hecho un curso que es un curso genérico que nosotros tenemos en la oferta regular y ofrecemos todos los años, pero queríamos que en esta última parte del curso pues todos los contenidos que hemos ido explorando convergiesen en el territorio y en el tema que a ustedes les ocupa, que es el de la transición energética, eliminando de la matriz energética o reduciendo el carbón y transitando hacia fuentes de energía más sostenibles. Entonces, de la mano de Braulio haremos este recorrido examinando las claves de cómo debería ser este proceso, y también conociendo otras experiencias en el mundo, que obviamente son experiencias en otros lugares que no son replicables tal cual, porque los territorios son muy diferentes, los condicionantes también, pero siempre hay claves que podemos extraer de las buenas prácticas, y también muy interesante de alguna mala práctica o de alguna práctica complicada, ¿no? Braulio lo conocen, es tutor del curso, ha estado con nosotros todo el tiempo. Como han dicho antes, está ahora viviendo en Ginebra, pero en realidad él es mexicano. Por lo tanto, conoce muy bien el país. Lleva trabajando con nosotros ya unos años como consultor con la OIT en temas de transición justa, de empleos verdes, de gestión de residuos. Y bueno, digamos que él ha trabajado mucho en temas de sistemas alimentarios, agricultura sostenible, tiene ahí un poco su pasión también en este campo de la agricultura y el tema de los alimentos. Y creo que es la mejor persona para conocer cómo aterrizar las consideraciones teóricas generales que hemos visto y que la OIT propone para que apoyen la transformación en un territorio concreto que también conoce bien, ¿no? Entonces, adelante, Braulio. Hemos pensado que como es bastante extensa y profunda la presentación, pues la idea esta vez sería que él pudiese terminar completamente todas las slides y que ustedes vayan haciendo sus preguntas en el chat. Pueden ir anotando las preguntas a medida que las piensen, y después las revisamos todas juntas hacia el final, en modo que hagamos después una especie de preguntas, respuestas y debate en torno a algunas cuestiones. Entonces, Braulio, adelante, cuando quieras podemos empezar. Gracias, María José. Ahí ven todos mi pantalla, ¿verdad? ¿Y me escuchan bien? Perfecto. En este webinario vamos a hablar de la transición justa lejos del carbón. ¿Qué es eso de transición justa en el sector energía? Y con esta presentación queremos abrir el diálogo para entre todos construir perspectivas para la región carbonífera de Coahuila. Les presentaré ideas y casos reales con 3 propósitos en mente, para reflexionar por qué hay que gestionar una transición para que sea justa. Ante la urgencia climática hay que reconocer cosas que pueden salir mal, injusticia y resistencia social, y reconocer cosas que pueden ser mejor en el futuro. La transición ecológica es una oportunidad para reestructurar la economía hacia la protección del medio ambiente, pero también para reestructurar el contrato social y crear nuevos empleos netos. 2, queremos aprender sobre casos de transición justa en regiones carboníferas en el mundo, cómo se ha gestionado el impacto en comunidades y trabajadores y qué podemos aprender al respecto. Y así inspirar la transición en la región carbonífera de México. ¿Qué caminos puede haber para Coahuila? Y 3, que esta presentación nos ayude a identificar qué elementos se deben considerar para una hoja de ruta en México. En el contexto de Coahuila, ¿qué se puede hacer para minimizar vulnerabilidades, regirse con justicia social y al mismo tiempo tener energía más limpia? ¿Qué es eso de una transición, ¿no?
es un proceso que toma tiempo, que lleva de una forma de ser o estar a otra forma. Por ejemplo, alguna señal bioquímica le indica a la oruga que su estado actual ya no es viable, que tiene que convertirse en otra cosa, en una mariposa. Para la sociedad, la evidencia sobre la crisis climática nos está indicando que el status quo ya no puede ser, que tenemos que convertir nuestra sociedad y economía en otra cosa. A lo largo de la historia ha habido muchas transiciones sociales y económicas. De hecho, la máquina de vapor y el uso industrial del carbón como fuente de energía impulsó una gran transición social y económica, la revolución industrial del siglo XIX. Ahora, la descarbonización de la economía es la transición social, ecológica y económica que tenemos delante. Es decir, tenemos que transitar hacia una nueva forma de ser y estar, donde nuestra vida implique, entre otras cosas, menos emisiones de gases de efecto invernadero. Procesos industriales, movilidad, alimentos, energía que sean más verdes. Bajo la perspectiva de la OIT, una pregunta fundamental es ¿qué va a suceder en el mundo del trabajo durante esta transición? ¿Los empleos de quien instala turbinas eólicas van a ser seguros? ¿O habrá más accidentes que cuando reinaba la industria de las energías fósiles? ¿Esos trabajadores tendrán libertad sindical, protección social? Y estas preguntas aplican a varios sectores que por su naturaleza deben volverse más verdes o que están directamente relacionados con la protección y regeneración de ecosistemas. Manufactura, energía, transporte, agricultura, manejo forestal. Todavía no hay mucha información sobre estos empleos, pero es importante comenzar a responder preguntas sobre los impactos laborales de la transición. ¿Cómo son los empleos de la transición energética? Un estudio de Estados Unidos, comisionado por un sindicato, concluye que la calidad del empleo en energías fósiles es mejor que en el sector de renovables. Los trabajadores que construyen infraestructura reportan que la industria del gas y petróleo ofrece trabajos de mayor duración que la industria de renovables, con ingresos más estables y más beneficios. Otro estudio, comisionado por la industria de renovables en Estados Unidos, concluye que la calidad del empleo en energías renovables es mejor que el promedio de la economía. La mediana salarial es un poquito más alta en el sector solar y eólica que en el carbón, gas y petróleo. Y es 25% más alto que el salario promedio de la economía nacional de Estados Unidos. Case nos mostró hace un par de semanas con datos de IRENA cómo ha crecido el mercado laboral en el sector de energía limpia. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos, porque además es relevante para Coahuila, sería ¿cuáles son las condiciones de trabajo de esos nuevos empleos? Los datos disponibles para México indican que los ingresos del personal operativo de energías renovables, que en promedio están en 22,000 pesos, están un poco por debajo de los operarios en el sector de gas y petróleo, que están en 23,000. No hay datos sobre derechos en el trabajo, accidentes laborales, etc. Hacia ese análisis debemos caminar en el marco de un diálogo de transición justa. Hay que reconocer que las transiciones pueden ser injustas, benefician a algunos y pueden perjudicar a otros. Y por eso, en esta transición ecológica, necesitamos ponernos el lente de empleo más medio ambiente, ver los dos elementos juntos. Por ejemplo, en México, a casi 30 años de un modelo agrícola de exportación intensivo en capital y en insumos químicos, lo que se llama un campo moderno, ha habido beneficios para cierto tipo de agricultores y cierto perfil de consumidores. La teoría económica muestra que se maximiza el bienestar social, hay más surplus económico. Pero esto tiene consecuencias específicas en territorios específicos. En los años 90, cuando se eliminaron los apoyos al campo tradicional, esto tuvo externalidades en fertilidad de suelo, obesidad de la población, ingresos de campesinos. Los campesinos tradicionales fueron claramente los perdedores de la transición económica impulsada por el Tratado de Libre Comercio. Esos trabajos cambiaron, se perdieron o se desplazaron. Y si bien la transición puede ser dolorosa, también puede crear nuevos empleos decentes. Por ejemplo, con el alza en el nivel del mar a causa del calentamiento global, muchas ciudades costeras están invirtiendo millones en adaptar la infraestructura local. Eso genera nuevos empleos que no existirían si no fuera por la crisis climática.
Ana, en la primera semana mencionó el reporte reciente del Banco Interamericano de Desarrollo y la OIT, que estima 15 millones de empleos netos en América Latina, si perseguimos un proceso de descarbonización en la región. En particular, el reporte concluye que se crearán muchos nuevos empleos en los sectores energía, transporte y agricultura sustentable. Un mensaje clave a todo esto. La transición traerá ganadores y perdedores, y por tanto se debe gestionar activamente para que sea justa. Es importante, pues, gestionar las transiciones. Y ahora hablaremos en específico de cómo se ha gestionado la transición energética en regiones carboníferas. Para ello haremos una recapitulación del origen de los conceptos de transición justa. Veremos 5 experiencias relacionadas al carbón en Alemania, Reino Unido, España, Chile y Canadá. Estos casos son precisamente ejemplos de gestión activa. Y al final resumiremos las lecciones y recomendaciones para entonces abrir un diálogo hacia un plan de transición justa lejos del carbón en México. Entendamos de dónde viene el concepto de transición justa y cómo ha evolucionado en la discusión global. En los 70s, en Estados Unidos, surge la idea de transición justa. El movimiento sindical de Estados Unidos reconoció que las industrias en las que trabajaban, principalmente la industria química, se enfrentaban al desafío de la contaminación, que estaban causando problemas ambientales y de salud. Ante la presión de grupos ambientalistas y autoridades de gobierno, se cierra una fábrica de químicos en los 80s. En esas negociaciones, el sindicato local luchó por un fondo público, no solo para proteger los ingresos de los 650 trabajadores de la planta, sino también para reentrenar a los trabajadores desplazados. En este contexto surge la idea de un fondo de transición justa, que ofreciera oportunidades de apoyo financiero para los trabajadores que pierden sus puestos de trabajo por las políticas de protección ambiental. En los 80s. Luego en Canadá se populariza el concepto y toma fuerza dentro de la Confederación Sindical Internacional, donde se declara que el objetivo de la transición justa es fortalecer la idea de que las políticas ambientales y sociales no son contradictorias, sino que por el contrario, pueden reforzarse mutuamente. En aquel momento había un mensaje clave. La decisión real no es entre empleos o medio ambiente, es o los dos o ninguna. El sindicalismo lo tiene claro. Los trabajadores no deben de cargar todo el peso de los costos ambientales. Ya de por sí hay injusticia ambiental cuando algunas comunidades y trabajadores están pagando el costo con su salud y luego que pierdan sus trabajos. La transición justa se difundió a través de varios sindicatos en otros países y regiones y poco a poco la comunidad internacional reconoció el concepto de transición justa como la contribución del movimiento sindical al debate climático. La demanda es que esta transición justa requería de la participación y control de los trabajadores en su propio futuro. Luego, en 2008, la OIT publica un informe sobre empleos verdes. Es el primer estudio comprensivo sobre la economía verde y el impacto en el mundo del trabajo. Y desde entonces, la OIT ha ido allanando el camino para hacer que la transición justa sea un elemento integrante de la Agenda de Desarrollo Sostenible. En 2015, la OIT publica las directrices de política para una transición justa, que es una guía de políticas para la transición. Es un documento explícito con el término y sus definiciones. En 2018, en la COP24 en Polonia, se pronuncia la Declaración de Silesia, que trata sobre solidaridad y transición justa. Se habla del respaldo político y el acuerdo tripartito para resolver los retos climáticos. Y este año 2020, la Unión Europea lanza un fondo de transición justa, del que ya hablaremos. Y así se ha ido consolidando la agenda de transición justa. Un elemento clave de la agenda de transición justa es que reconoce el rol de empleadores, trabajadores y gobierno, porque reconoce sus impactos diferenciados durante los cambios estructurales y por tanto reconoce la importancia del diálogo social. El punto de partida de los sindicatos es la realización que la transición hacia una economía verde puede crear tanto oportunidades como riesgos para los trabajadores. Los empleadores y negocios también aceptan que el cambio climático es un problema compartido y que estabilizar el clima es una responsabilidad compartida. Pero así como hay riesgos y oportunidades para trabajadores, también para empleadores. El gobierno, por su parte, también reconoce que puede haber pérdidas de ingresos fiscales y nuevo gasto social.
y reconoce que es su responsabilidad gestionar y planear la transición para que nadie se quede atrás. Otro elemento clave es el enfoque sectorial y territorial. La transición justa se puede lograr a través de políticas focalizadas a trabajadores y comunidades específicas, porque los impactos negativos son específicos y focalizados. El territorio es, pues, la unidad de análisis. Si bien las políticas macroeconómicas, la alineación de políticas nacionales, los incentivos fiscales son clave, también hay un claro reconocimiento por los territorios específicos. Y es sectorial porque se buscan soluciones pensando en cada uno de los sectores de la economía: energía, transporte, agricultura. Es decir, se deben diseñar estrategias sectoriales. ¿Qué es eso de tripartito? Muchos preguntan, ¿qué es eso de tripartito? Detengámonos un segundo. El IMSS o el Infonavit son buenos ejemplos al respecto. La Junta de Gobierno, es decir, el órgano que toma las decisiones del Infonavit, está formado por empleadores, sindicatos y representantes del gobierno. Por ejemplo, en esta noticia se discute si la Auditoría Superior de la Federación tiene facultades de auditoría sobre el Infonavit o no, puesto que los recursos vienen de los trabajadores y empleadores. O sea, la gobernanza tripartita tiene implicaciones reales. Otro concepto importante, el diálogo social. Puede significar negociación, consulta o simplemente intercambio de información, en principio entre estas tres partes. Pero también hay diálogo multipartito, donde hay más actores e intereses, donde hay muchas perspectivas involucradas. Y esto es un elemento común de las experiencias de transición justa en regiones carboníferas, el diálogo multipartito. Veamos las voces que hay. ¿Quién tiene algo que decir sobre la transición energética? El movimiento ambientalista quiere acelerar las acciones para reducir las emisiones. Sobre todo los jóvenes, que legítimamente ven un futuro donde parece que social y ambientalmente será complicado vivir. La industria de renovables tiene soluciones y también interés en alejarnos de la generación de electricidad a partir del carbón, y tiene una voz importante en el diálogo. Cierre entre lágrimas de la última mina de carbón en Inglaterra. Hay mineros que están perdiendo sus trabajos. La transición o no transición energética le afecta diferente a los diferentes actores sociales. Los trabajadores son una voz importante y cualquier plan tiene implicaciones inmediatas y directas en ellos. Los gobiernos locales suenan su alarma. Por ejemplo, en la región de Alberta, en Canadá, los gobiernos municipales saben que la hoja de ruta de una transición lejos del carbón, que ya veremos, perjudicará a las economías locales, a sus ciudadanos y sus presupuestos públicos municipales. Los gobiernos nacionales y supranacionales también tienen algo que decir. La transición cuesta. ¿Quién la va a pagar? Es un juego político que tiene implicaciones en territorios muy específicos y en el presupuesto. La Unión Europea está movilizando un fondo de transición de billones de euros, que también ya veremos. Y, por ejemplo, aquí en los medios españoles se queja que España solo recibiría el 4% del fondo. Las empresas de generación de energía son otro de los actores clave en la transición. En el caso de México es el propio gobierno, pero en otros casos, como veremos en Chile, son empresas privadas globales quienes han impulsado la discusión sobre transición energética. El diálogo social de la transición requiere la participación de todos los actores, que ganarán o perderán algo. ¿Y por qué hay que incluir todas las voces? Para que a todos les vaya mejor, para que nadie se quede atrás, para gestionar la resistencia social. Este curso es una primera plataforma para incluir las voces y perspectivas de actores diversos. Por eso, al final de esta presentación, queremos abrir diálogo con ustedes. No sin antes, tenemos un par de preguntas. María José, no sé si las tienes ahí a la mano, que queremos hacer una pequeña discusión antes de seguir a los casos específicos. Aquí está. ¿Quién tiene más poder, recursos, capacidad en la práctica para impulsar una transición justa lejos del carbón en México? Escojan la opción que ustedes consideran que tiene más
más poder en la práctica. Y la segunda pregunta, también si la pueden responder, es ¿qué grupo sería el más afectado si no se gestiona correctamente una transición lejos del carbón en México? Es decir, si no es justa. A Los ver, trabajadores del carbón, las hagamos empresas sí. del sector carbonífero, los jóvenes, las empresas del sector renovables o los trabajadores poco cualificados. No sé si les dio tiempo a todos a contestar la primera. Están juntas, ¿no? No. Están juntas, pero no sé si las visualizan juntas. Ah. Ahí, no sé. Sí, sí se ven juntas, ¿eh? Perfecto, pues adelante entonces. Sí. ¿Terminaron? Sí. Sí. Okay. Aquí están los resultados. ¿Bien los resultados? El gobierno, 69%. Los sindicatos, 0. La universidad, 0. El Del sector poder. privado, 25%. O sea, el gobierno muy por encima del sector privado. Y luego el más afectado, los trabajadores del carbón también por mucho. No sé si algún par de personas quiera opinar sobre sus respuestas o sobre cómo ve estos datos, digamos, de este grupo pequeño. Pequeño pero diverso. ¿Alguien del gobierno o alguien del sindicato? Veo a Ninel con la mano levantada. Ninel, que adelante. Yo puse gobierno, pero me sorprende mucho que los sindicatos no hayan tenido, o sea, no haya votación en torno a los sindicatos. Mi impresión es que los sindicatos son poderosos en México y de lo que conozco de las experiencias en otros países, pues ha habido, o sea, los sindicatos han tenido mucho poder de negociación, poder político en este diálogo social del que hablas. Entonces me sorprende que la percepción sea que en México no, los sindicatos no tienen poder. ¿Hay alguien de sindicatos hoy? Tenemos, Yo. Sí, eso. Nora, ¿quieres comentar esto? ¿Te llama la atención este resultado? Sí, me llama la atención. Bueno, yo voté por el gobierno porque precisamente el gobierno es el que define las políticas hacia dónde se van a ir las inversiones y este tema, los incentivos de gobierno, etcétera. ¿Y por qué digo que los trabajadores serían los más afectados? Porque en la carbonífera el ser carbonero es una tradición hasta familiar. Son trabajadores que me ha tocado estar de cerca con ellos, bajar a las minas y no se visualizan haciendo otra cosa que no sea ser carbonero. Empiezan desde hueseros y luego carretoneros, los que llevan las carretillas, hasta que llegan al equipo ese que trabaja en base a producción, bajo destajo, a destajo. Entonces, si el gobierno no emite estrategias efectivas que permitan la recolocación de esos trabajadores en un área o en empleos verdes o de maquila o de industria metalmecánica, etcétera, son trabajadores que no van a tener un ingreso porque además su nivel de estudios es muy bajo. Entonces también convendría mucho considerar en el proyecto alianzas entre no solamente gobierno, economía, sino también educación, para llevar ahí programas de certificación, de educación básica, de educación media, de educación técnica, de educación para el trabajo, para tratar de insertarlos en nuevas actividades. En actividades diferentes al turismo, porque hemos venido en estas reuniones viendo que nos enfocamos mucho en turismo. En la carbonífera hay muy poco turismo, entonces ese no sería como que un sector estratégico para este proyecto. Y respecto a lo que comentaban de que los sindicatos tienen mucho poder, yo personalmente pertenezco a un sindicato, sí tiene mucho poder, pero de representación de los trabajadores. En el caso del sector minero, es el sindicato minero, es un sindicato que al igual que el SME, es un sindicato pues de conflicto. Entonces,
no se enfoca en representación, en proporcionarle a los trabajadores gestión, ayuda, etcétera, sino más que nada es poder de representación. Entonces, muy difícilmente el sindicato minero va a tratar de que la minería desaparezca. El secretario general del sindicato minero es senador. El otro senador, que también es de Coahuila, tiene minas de carbón. Entonces, las políticas públicas en la materia están enfocadas en impulsar las termoeléctricas a nivel federal, desde el Senado, con estas dos personas. Entonces, sí es muy complicado ahorita que el sindicato que representa a los mineros abogue porque desaparezca la minería del carbón. Gracias, Nora. No sé si tengo Judith yo también. Judith, Sí. sí. Ahí. Mira, hemos estado interactuando porque la diversificación de la carbonífera va en pie. Gracias al gobernador y a muchas, pues, que queremos hacer algo por la región, por diversificar, porque si se para el carbón, como ha estado un año o más de un año parado, esto está muerto. Entonces, lo único que pedimos se ha querido pedir que se diversifique empezando. Ahorita no es turístico, se empieza a querer que se haga turístico. Pero están reacios todos, hasta las instituciones. No quieren dejar de crear ingenieros petroquímicos cuando la petroquímica ya tiende a desaparecer, pero no, las instituciones no quieren dejar, los empresarios no quieren dejar de ser mineros, la comunidad no quiere estudiar, el trabajo de minero no requiere, como dice nuestra compañera, no requiere de muchos estudios. Entonces, no hay ganas ni tanto de las instituciones, algunas instituciones académicas a querer desaparecer ciertas carreras que tienden a desaparecer. Entonces, sí es una situación algo complicada. Ya al poner en marcha, o sea, es muy padre cuando se plantea y todo, pero ya ponerlo en marcha y que la comunidad se quiera apropiar de esa diversificación, de algo que se necesita, hemos estado, pues ahora sí, vamos a empezar una concientización, que eso tiende y tarda. Gracias, Judith. Gracias. Tenemos también la petición de palabra de Glantina y yo creo que con eso cerraríamos este turno y continuaríamos con las experiencias. Y luego seguimos para aumentar también un poco. Adelante, Glantina. Gracias. Yo solamente, nosotros como estamos aquí juntas decidimos que era el sector privado, porque a fin de cuentas es el que tiene los recursos y la capacidad para hacer esa transición. Pero el poder efectivamente lo tiene el gobierno. Entonces, porque es el que va a regular al final del día y el que va a permitir. El papel de los sindicatos, concuerdo con quienes me precedieron, o sea, los líderes sindicales de los sindicatos mineros no van a propugnar por un cambio, porque es su gremio al que están defendiendo. Entonces, pero yo creo que los sindicatos tienen otro papel en esto, que no es precisamente el de recursos, pero capacidad de movilizar las cosas sí tienen, pero habría que trabajar mucho con ellos y crear esa forma de sindicatos verdes que necesitamos, donde sea el propio sindicato el que exige a la empresa su cumplimiento ambiental total, y a partir de ahí sí podemos empezar a hacer cosas. Y la sociedad pues también es un gran impulsor al contratar y al solicitar uso de otro tipo de energía. Pero también lo que yo creo, y esto me da mucha pena decirlo, que la transición la hicieron a fuerza. Lo que decía Judith, o sea, el cierre de la industria del carbón, el cierre de las minas por falta de compras de la Comisión Federal de Electricidad y de un mercado muy abatido, pues, prácticamente, quizá Judith tenga el dato exacto, pero el cierre de muchísimas minas y de muchísimas pequeñas y microempresas que estaban dentro del carbón o alrededor del carbón como transportistas o con otro tipo de participación, pues prácticamente están en ceros. Entonces yo creo que la transición la hicieron a fuerza. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Sí, es interesante entender el contexto local de cómo quizá la transición ya está sucediendo, no de manera planeada y con una hoja de ruta como estamos viendo, pero por decisiones
centrales. Ahorita mostraré algunos ejemplos de cómo en otros países se ha sumado a los sindicatos, justamente con herramientas y con presupuestos muy concretos. Para explicar qué es una transición justa en otros países, lo más fácil es explicar lo que no es una transición justa. Una empresa tomó la decisión desde sus oficinas centrales en París de cerrar una central eléctrica en Australia y le avisó 5 meses antes a trabajadores y gobierno. Eso no es ni transición ni justa. Hablemos del contexto en Europa. En 2010, la Unión Europea decidió poner fin a los subsidios a la minería del carbón, con un plan a 2018 y financiamiento para cerrar las minas no competitivas. Hay que entender también el contexto laboral de esa decisión. La minería de carbón ya había tenido una reducción muy importante en las 3 últimas décadas. Sin embargo, aún había 230,000 trabajadores en minas y carboeléctricas en 11 países de la Unión Europea. En el contexto del cierre de carboeléctricas surge en 2017 la Iniciativa Europea para Regiones Carboníferas en Transición, que suma en diálogo a gobiernos locales y nacionales, sindicatos, empresas, sociedad civil y academia, y que luego da vida a la Plataforma de Transición Justa de la Comisión Europea. El propósito de la plataforma es apoyar a gobiernos y otros actores relevantes, facilitando el diálogo colectivo entre regiones, promoviendo buenas prácticas y organizando grupos de trabajo, ofreciendo asistencia técnica para ayudar a las regiones en los pasos prácticos de la transición y ofreciendo recursos y una plataforma de acompañamiento para los fondos europeos disponibles. Este año 2020, en el marco del Pacto Verde Europeo, se ha establecido el Mecanismo de Transición Justa, que es el vehículo de financiación de la Unión Europea y el marco institucional para estimular las inversiones públicas y privadas necesarias para la transición. Lo que dice el documento de este mecanismo es que, si bien todas las regiones necesitarán financiación, el mecanismo proporciona apoyo específico para movilizar recursos en las regiones más afectadas, a fin de mitigar el impacto socioeconómico de la transición. Se hacen, pues, explícitas las dos necesidades: la de promover inversión de manera generalizada hacia tecnología e infraestructura más verde, pero también la necesidad de compensar a territorios específicos. Si entiendo bien, los números siguen en negociación. Documentos preliminares hablaban de 40 billones para el Fondo de Transición Justa. Los Estados miembros tendrán que determinar los territorios elegibles a través de planes territoriales de transición. Este fondo concederá principalmente subvenciones a las regiones. 2. El esquema de transición, que busca movilizar inversiones privadas, por ejemplo, en energía sostenible y transporte. Este es un segundo elemento, la inversión privada apalancada del presupuesto público. Y 3, el mecanismo de préstamos del Banco Europeo de Inversiones para conceder préstamos al sector público, por ejemplo, para inversiones en las redes de calefacción urbana y la renovación de edificios. Presento estos detalles de contexto porque con esto quiero decir, es más fácil impulsar una transición justa lejos del carbón en este marco institucional y presupuestario. Hago un breve paréntesis sobre un tema que tocamos hace un par de semanas. En julio de este año, el Parlamento Europeo estaba dividido sobre si incluir al gas natural dentro de las inversiones permitidas del Fondo de Transición Justa. En septiembre, hace un par de meses, el Parlamento Europeo votó por incluir al gas natural. También se comentó en el webinario de hace un par de semanas que no está tan fácil en el corto plazo convertir los procesos industriales a esquemas lejos de los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué está sucediendo en el mundo? Este es el caso de Alemania. Una lección clave. La transición es liderada desde el Ministerio de Economía, no desde el Ministerio del Medio Ambiente. En 2016, el país tenía 148 plantas a carbón activas, con 33,000 trabajadores relacionados a la producción del carbón. En ese año, el Plan de Acción Climática estableció una comisión para el crecimiento, el cambio económico estructural y el desarrollo regional. Una cuestión reveladora es que el gobierno cambió el último aspecto a empleo. El cambio fue hecho para facilitar una transición con la menor repercusión posible en el empleo. Entonces se llamó la Comisión de Crecimiento, Cambio Estructural y Empleo. En 2019, la Comisión entregó una hoja de ruta. Para el año 2038, la última central eléctrica a carbón debe cerrar. 2038. Debe sonarme con su permiso.
En Alemania hay mucho apoyo social para estas iniciativas de cambio estructural. ¿No? El carbón es la muerte, ahí dice en una pancarta. Pero también hay una industria fuerte y consolidada, con minas a cielo abierto, tecnificadas, que implican menos riesgos laborales que las minas subterráneas. La Comisión en su informe y hoja de ruta hizo las siguientes recomendaciones. Se debe establecer un fondo regional para financiar proyectos que apoyen nuevos negocios. Políticas regionales e industriales para crear nuevos empleos en las regiones carboníferas. Y en particular, aprovechar iniciativas existentes para conectar empresas y universidades en la región. Y así desarrollar ideas para ayudar a reestructurar la región. La Comisión de Salida del Carbón en Alemania habla, pues, de reestructurar las regiones. Esta hoja de ruta está en proceso. El análisis que se ha hecho sobre el caso alemán ha resaltado algunas lecciones y elementos de política pública. Un fondo federal, una parte para ser administrada federal y otra regionalmente. La importancia de construir una estrategia consensuada con objetivos claros. La importancia del diálogo social, la negociación colectiva y la anticipación activa de los interlocutores sociales. Una pieza crítica ha sido un acuerdo para la jubilación anticipada, así como el compromiso de los empleadores de transferir a los trabajadores restantes a otros trabajos. La Comisión recomendó que los trabajadores que eligen la jubilación anticipada deben ser compensados por la pérdida del derecho a pensión acumulada. También se ha resaltado la importancia de una estrategia coordinada en materia legislativa para promover el desarrollo de infraestructura e incentivos para la innovación. La legislación facilita los cambios estructurales de la economía. Y finalmente, la importancia de establecer una agencia de cierre de minas para gestionar la transición y aplicar programas específicos de transición del mercado laboral. Cambiemos de geografía. En Reino Unido. En Reino Unido el carbón ha sido motor de la economía. En 1920 empleaba a 1 millón de personas. En 2015 había bajado a 2,000. Y ese año 2015 cerró la última mina subterránea en Inglaterra. Obviamente hay diferentes perspectivas del hecho histórico. Puede haber resistencia social, tristeza o celebración. Y ello dependerá de cómo se gestiona la transición. Recientemente se promulgó la Ley de Cambio Climático en Escocia. El mensaje clave en este caso es que la ley tiene énfasis en el empleo. En Escocia, la transición justa fue aceptada como punto de partida para alcanzar con equidad las metas ambientales. Dicho de otro modo, la transición justa es parte de la legislación climática escocesa. La ley, que es de cambio climático, incluye, entre otras cosas, apoyar inversiones en infraestructura bajas en carbono, crear trabajo decente, de una manera que no afecte negativamente a la población activa ni actual, y construir consenso social entre los diferentes actores. También se estableció una comisión de transición justa para asesorar al gobierno escocés. El asesoramiento es independiente de los ministros escoceses y está compuesto por academia, industria, organizaciones sindicales, ONGs y adultos jóvenes. Es un diálogo multipartito. La participación de los adultos jóvenes no sé bien cómo funciona, pero es muy interesante ver cómo se ponen sobre la mesa los derechos legítimos de aquellos que tendrán que vivir en este planeta en el 2060, en el 2080. En 2021, la Comisión entregará un reporte con recomendaciones. Como ven, hay procesos de transición menos avanzados y otros más avanzados. Unos muy específicos en regiones carboníferas y otros más generales, como la transición que se está planeando en Escocia. ¿Qué está sucediendo en España? En 2018 se firmó un acuerdo entre sindicatos mineros, el Ministerio para la Transición Ecológica, nótese cómo se llama el ministerio, y Carbunión, que es el gremio de empresarios. Es el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón, que se llama el Plan del Carbón, y entró en vigor el 1 de enero de 2019. Este acuerdo es para cumplir la decisión de la Unión Europea de 2010. El plan contempla acciones específicas como prejubilaciones, así como un fondo de 250 millones de euros repartidos en 5 años para apoyar iniciativas empresariales y el desarrollo de las comarcas mineras. La idea es reemplazar los subsidios de la industria del carbón por planes de desarrollo sostenible. El acuerdo incluye las siguientes medidas. 60% de los mineros, los de 48 años o más, o con 25 años de servicio, podrán jubilarse anticipadamente. Los mineros más jóvenes recibirán un pago de despido de 10,000 euros.
Los mineros con asbestosis recibirán un pago adicional de 26.000 euros. Además, se ha reservado dinero para restaurar y regenerar ambientalmente los antiguos sitios mineros. Otra lección clave del caso de España es que se crea un instituto de transición justa para gestionar los convenios de transición justa. ¿Se acuerdan de la agencia específica que recomendó la Comisión en Alemania? Aquí el liderazgo lo lleva el ministerio relacionado al medio ambiente, no el de Economía ni del Trabajo. Este año 2020 se publica la Estrategia de Transición Justa. Todo es muy reciente, está sucediendo apenas. La estrategia es el instrumento que permite la adopción de medidas para garantizar a trabajadores y territorios afectados un tratamiento equitativo y solidario. Incluye los convenios de transición justa, que articularán planes de acción para proyectos de desarrollo territorial y diversificación económica. Impulsarán empleos a mediano y largo plazo. En estos convenios participan los ministerios para la transición ecológica, interior y economía, con hojas de ruta e indicadores para monitorear acciones. Hay una metodología específica para echar a andar los convenios. Delimitación geográfica, firmas protocolarias, proceso de participación pública, identificación de proyectos regionales. Ya se firmó un primer protocolo general de actuación en Aragón. Las cosas están avanzando. Ahora veamos qué está pasando en Chile. Aquí un mensaje clave es que primero se diseñó un plan de retiro de centrales a carbón y luego una estrategia de transición justa. En 2019 se publica un plan de retiro paulatino de las 28 centrales a carbón, cuya primera etapa será a 2025. En coordinación con el gobierno, este plan fue impulsado por empresas extranjeras, que a nivel internacional están decididas a eliminar el carbón de sus fuentes de generación. Otro elemento interesante es que el plan introdujo la figura del estado de reserva estratégica, que implica que una planta carbón, si bien dejará de operar para iniciar su proceso de cierre, podrá permanecer apagada pero disponible en caso de alguna emergencia y por ello seguirá recibiendo una remuneración por potencia. Obviamente hubo mucho diálogo. Las mesas de trabajo incluyeron temas sobre impacto en salud, el impacto en el propio sistema eléctrico, los impactos económicos, el componente laboral y el tema ambiental. Estas mesas ayudaron a sumar diferentes actores y tener perspectivas desde diferentes ángulos. Creo que este ejercicio multipartito es muy importante. Las imágenes que estoy presentando son del propio informe del gobierno chileno. En este esquema vemos que participaron las 4 empresas globales, el sector público, tanto energía como medio ambiente, el grupo de empresarios de la energía, grupos de consumidores, sociedad civil y demás. Este es el cronograma específico de cierre de las centrales. Este calendario ayuda a planear las transiciones para las comunidades, las empresas y los trabajadores, así como la sustitución de generación eléctrica. En 2019 cerraron las primeras plantas a carbón y se espera que en 2040 cierren las últimas. Quizá en México se va a necesitar un acuerdo tipo el de España, donde primero hay un plan de cierre de las minas, o bien ya está sucediendo de manera informal. Este de Chile es un plan de cierre de las plantas. Entonces, a veces estamos hablando de cerrar minas y a veces estamos hablando de cerrar plantas. Braulio, y en este punto que tocabas de las comunidades, ¿cómo fueron integrándose las comunidades a estos cierres? O sea, normalmente se hace un proceso de, digamos, de cierre, es entre sindicato, gobierno y empresas. Y luego con estos, por ejemplo en España, los contratos de transición justa, lo que buscan es después poner a disposición dinero para el desarrollo territorial y ahí es cuando se suman las comunidades. En el caso de Chile, apenas se está sumando a las comunidades. Por eso digo que primero empezó el plan de cierre y luego está arrancando la estrategia de transición justa. Pero es un proceso que va de territorio a territorio de manera diferenciada y normalmente está sucediendo después, una vez, lo veremos en las recomendaciones finales, que hay fondos disponibles justo para movilizar proyectos potenciales. Gracias. Recientemente se anunció que se está trabajando en una estrategia de transición justa, ¿no? Aquí el liderazgo lo tiene el Ministerio de Energía. Ya vimos un país donde lidera economía, otro país donde está medio ambiente, aquí es el Ministerio de Energía. Energía está trabajando junto con medio ambiente y el Ministerio del Trabajo en una propuesta de transición justa, cuyo objetivo será velar porque la transición energética incorpore una visión de justicia y equidad, promoviendo la creación de empleos verdes.
Esto surge también de las mesas de trabajo donde se presentaron datos para entender la intersección entre empleo y medio ambiente. Durante la transición se podrían desplazar 4.000 empleos directos y 9.000 indirectos. El mismo informe de Gobierno de Chile dice que si bien representa un impacto menor desde el punto de vista macroeconómico, es significativo para las comunidades y trabajadores de las zonas implicadas. En Chile, algunos actores sociales y ambientalistas han puesto el dedo en el renglón sobre estas zonas implicadas. Se usa el concepto de zona de sacrificio para referirse a estas zonas, que con el discurso y metas del desarrollo económico del país sufren exposición considerable a industrias contaminantes. Este concepto nos ayuda nuevamente a entender que hablar de transición justa no es hablar en lo abstracto, sino que se trata de referirse a territorios específicos, empresas o sectores particulares y trabajadores con nombre y apellido. Nuestro último caso, Canadá. En la región de Alberta se diseñó un programa de transición para trabajadores del carbón. Hablemos del contexto. Las regulaciones federales de 2012 establecieron que 12 de 18 plantas a carbón de Alberta debían retirarse para 2029. En 2016, Alberta anunció acuerdos de carbón con 3 empresas para su reconversión a gas. En específico, el gobierno provincial compensaría a las 3 empresas un total de $1.360 millones entre 2017 y 2030, con fondos provenientes del impuesto al carbón de la provincia. Esta reconversión a gas se está acelerando para 2023. Si bien hay un mandato del gobierno regional, sobre todo es que dado los incentivos, las 3 compañías de energía están acelerando la transición más de lo necesario, porque tiene sentido financiero hacerlo. En paralelo a lo que está sucediendo en la región de Alberta, el año pasado, comisionado por el gobierno federal, el Grupo de Trabajo sobre la Transición Justa para Trabajadores del Sector del Carbón y sus comunidades presentó su informe final con recomendaciones. Estas recomendaciones federales han facilitado la implementación del Plan Regional de Alberta y han movilizado más fondos. El fondo de transición que ha implementado el gobierno de Alberta ha servido para financiar varios programas de apoyo para los trabajadores. El programa tiene varios componentes muy específicos. Subsidio de ayuda para la jubilación, reembolso por gastos de mudanza para trabajadores que tienen que mudarse para un nuevo trabajo, hasta $5,000 si la mudanza es de más de 40 kilómetros. Un vale de matrícula si los trabajadores desean volver a capacitarse dentro de los 5 años posteriores al despido. Máximo $12,000 para educación. Además, se pusieron a disposición servicios de empleo para ayudar a los trabajadores a su transición laboral. Como ven, son apoyos muy concretos. La transición afecta específicamente a algunos territorios y personas y, por tanto, se diseñan apoyos muy específicos para que la transición sea justa. Esto es gestionar la transición y esto cuesta dinero. Y como ya he dicho varias veces, pero no quiero dejar de repetirlo, los logros del programa de transición de Alberta, que ve empleo y medio ambiente como caras de la misma moneda, se deben al diálogo. Ha habido muchas mesas de trabajo entre los diferentes actores. Para ir aterrizando a nuestro país. Pensemos en ejemplos de transiciones justas o no en otros sectores o territorios específicos en México, como lo hemos hecho en México en otras situaciones. ¿Qué pasa cuando se cierra un relleno sanitario o bien un tiradero que no cumple las normas? ¿Qué pasa con los trabajadores recicladores, que ya de por sí tienen condiciones de vida muy complicadas y, por supuesto, trabajo informal? En Ciudad de México, por ejemplo, cuando cerró el tiradero de Santa Fe, esos trabajadores siguieron trabajando con la basura. Son los de las camionetas que pasan por las colonias comprando lavadoras y refrigeradores. O cuando se restringe la tala de árboles, esos trabajadores ahora ¿a qué se dedican? El mecanismo de pago por servicios ambientales ha servido a modo de compensación de sus ingresos. Y así podemos irnos con diferentes agendas laborales. ¿Qué pasa en el mundo del trabajo cuando se cierran o restringen actividades? Voy poniendo una pregunta sobre la mesa para que vayan pensando para ahorita que abramos el diálogo. En Coahuila, ¿alguno de ustedes conoce algún ejemplo del cierre de una fábrica contaminante? Y si es el caso, ¿cómo fue y qué sucedió con la comunidad y con los trabajadores? Me voy a saltar esta diapositiva para que haya más tiempo de discusión. También se puede ver debate en el país sobre el impacto de las energías renovables en comunidades específicas. 54 conflictos en proyectos energéticos. ¿Qué dice eso? ¿Cómo se está negociando la transición en esos territorios? ¿Cómo se están repartiendo los beneficios y los costos? No me quiero meter al detalle del número de conflictos legítimos o politizados,
Pero que estos temas estén en la agenda pública sugiere que algo está faltando en los procesos de negociación para la transición. Hay 5 mensajes principales con los que me gustaría que se quedaran. La economía se va a reestructurar, sí o sí. Si gestionamos esa reestructuración, nos puede ir mejor a todos, a trabajadores, a comunidades, a empleadores, a gobiernos locales. En regiones carboníferas, el reto es inmediato. Habrá ganadores y perdedores, pero la transición se puede gestionar para minimizar pérdidas. La transición justa toma tiempo. En algunos países empezó hace 10 años y apenas está empezando. La transición es un asunto político. Después es un tema técnico o tecnológico. Es un asunto político. Y si bien habrá ganadores y perdedores, es posible gestionar. Y gestionar para maximizar los beneficios sociales. Esto requiere diálogo y políticas integrales. El resumen de las recomendaciones finales para gestionar una transición justa en regiones carboníferas. Se necesita un compromiso político nacional, una decisión pública para la eliminación del carbón, con hojas de ruta, que son elaboradas por comisiones independientes. Crear un espacio de diálogo alrededor de la transición justa, anticipadamente, donde se analice la intersección entre la política ambiental y el empleo, que va de la mano con tener información para entender el impacto real del empleo. Hay que construir una alianza de actores y crear legitimidad. La urgencia del cambio climático exige que la transición energética se haga lo más rápido posible, pero transiciones rápidas amenazan la capacidad de los mercados laborales de ajustarse. No es difícil que los sindicatos apoyen la transición justa, eso es lo que se ha visto en otros países, pero el apoyo de los trabajadores puede desaparecer una vez que se empiecen a perder empleos. Crear un fondo con recursos etiquetados para el desarrollo regional y la compensación de trabajadores. Fondos especializados para cubrir los costos de una transición, con una oficina que tenga autoridad para administrarlos y planear la transición. Vimos ejemplos de costos que deben ser cubiertos a lo largo de la transición. Plan de jubilación anticipada, programas de capacitación, remediación ambiental de sitios, diversificación de la economía. Diversificar la economía. Se necesitan proyectos de desarrollo regional con un enfoque en los mercados laborales, así como diseñar una política industrial verde, donde se impulsen nuevos sectores con apoyo del sector público y privado. Entonces, ya para entrar y abrir el micrófono en la mesa, aquí pongo unas preguntas para la región de Coahuila. Si queremos minimizar vulnerabilidades, regirnos con justicia social, ¿no? 1, ¿qué alternativas de diversificación económica hay? ¿Hay fondos disponibles para compensar a trabajadores, comunidades y municipios? ¿Cómo construir un diálogo social también con empleadores y trabajadores? ¿Quién más se debe sumar a la mesa de diálogo? ¿Hay liderazgos locales clave que se deben sumar? Y de lo que cuentan, la minería informal complicaría una hoja de ruta de cierre. Dejo estas preguntas abiertas. Podemos empezar la discusión. María José, Ninel, si tienen preguntas pueden ir escribiéndolas en el chat y yo lo que puedo ir haciendo es irlas respondiendo conforme se va moviendo la conversación. Pero aquí me gustaría abrir el micrófono al estado de Coahuila, dadas las experiencias en otras regiones. ¿Cómo le entramos? ¿Por dónde empezamos en Coahuila? Gracias, Braulio. Ha sido muy buena esta exposición. Creo que tenemos ahora mucho más insumos también, ¿no? Conociendo experiencias en otros lugares. Veo que no es difícil responder a estas preguntas, entonces sabemos que ninguno de ustedes tiene la respuesta como no la tenemos nosotros. Genaro, por ejemplo, nos pregunta en el chat ¿cuál sería el esquema ideal de transición justa para México, conociendo de antemano las situaciones económicas y políticas? Bueno, eso es algo a construir, ¿no? Porque creo que ningún experto tiene esa respuesta. La respuesta la tienen todos ustedes y entre todos. Pero por eso creo que tenemos que participar de forma un poco intuitiva y es un brainstorming, ¿no? Tenemos a Nora Salinas, que quiere abrir el fuego. Respecto a la primera pregunta, las alternativas de diversificación económica para la carbonífera, yo considero que una opción viable
es impulsar el clúster de la metalmecánica, pero con un enfoque verde. Que la industria consolidar el clúster de manera formal. El clúster de la metalmecánica está muy cerca de la carbonífera, está en la región centro, en Monclova, Frontera, etcétera, está a menos de 100 kilómetros. Entonces, si consolidamos el clúster a través del gobierno del Estado con la industria, con la iniciativa privada, pues se generarían alternativas de inversión. Específicamente en la región carbonífera están arribando empresas, en este caso Trinity. Trinity es una empresa que contrataba 4,000 trabajadores, ya redujo su planta laboral por cuestiones de economía, de mercado, a 2.500, pero son 2.500 empleos formales muy bien pagados, que inclusive los habitantes de la carbonífera ya lo ven como una opción más redituable que trabajar en la minería del carbón. También llegaron otras empresas como Jaropamex, que es una maquiladora, llegaron una Magna, entonces la industria está apenas arribando. ¿Cuál sería una opción? Que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, Linda Maeda está aquí, genera incentivos a las empresas para que arriben a las regiones en donde hay oportunidad de instalarse, de generar empleos. Bueno, a lo mejor un programa de incentivos para la región carbonífera en el que el Estado a los inversionistas les genere, no sé, la nave, a veces les condona el ISN 1 año, 2 años, salarios, etcétera, para que propicie que las empresas se instalen en la región carbonífera y que el empleo formal sea una alternativa de empleabilidad para los habitantes. Eso pudiera ser. Gracias, Nora. Seguimos con propuestas, Braulio. Seguimos con participantes o quieres intervenir ya, como queráis. No, si quiero, hago una anotación de ese comentario y podemos seguir con varias intervenciones. Sí, de acuerdo con los incentivos para que las empresas se instalen. En la experiencia de otros países, creo que lo que sería clave es cómo vinculas la gente que está perdiendo empleo de la región carbonífera con esos nuevos empleos. Es decir, construir el diálogo y los incentivos y todo el programa de transición justa con este discurso y narrativa de transición justa ayuda a focalizar a que las personas que están perdiendo empleos sean los que accedan antes que otros a estos nuevos empleos. Y esto es importante justo para evitar las resistencias cuando se tengan que cerrar minas o se tengan que cerrar y perder otros empleos. Por eso es muy importante como el concepto de la Comisión de Transición Justa, los diálogos de transición justa, porque estas iniciativas no se dan una por ahí y otra por allá, sino se dan integradas bajo esta misma lógica. Sí, claro. No, quería añadir yo a esto también, bueno, recordemos de vincular todo esto al tema de los perfiles de competencias, ¿no? Porque obviamente dentro de la minería los niveles de competencia también son diferentes, ahí habría que hacer un buen diagnóstico y algunos trabajadores serán más fáciles de transformar a perfiles de competencia similares en otro sector y otros será más difícil, ¿no? Y ahí creo que también es muy importante que los institutos de capacitación profesional, las universidades, etcétera, den una mano, ¿no? Teníamos, perdona Judith, teníamos primero quizá Daniela, que había escrito antes que en México y en Coahuila lo primero sería voluntad política y voluntad empresarial. No sé si quieres hacer alguna ampliación de esto, Daniela, o... Creo que ahora no está activa. Bueno. Pues venga, Judith y después Eglantina. Yo veo que lo que aquí el gobierno de Coahuila está haciendo a nivel estatal es perfecto, porque no solamente focaliza la diversificación en un solo eje, lo está diversificando en ejes en sectores nuevos, en sectores ya existentes, y también consolidar hacia el lado verde, empresas verdes, la minería, irla cambiando de tonalidad, o sea, poco a poco. Es una transición. Es algo que se va a hacer con determinado tiempo. A lo mejor lo que da miedo o espanta es de que dices, bueno, vamos a cambiar, pero no ponen la palabra primordial, que es transición. Es un paso que se va a ir dando poco a poco. Entonces, eso hay que hacerlo ver mucho a la sociedad, que es algo que no se va a cambiar de un día para otro,
sino que va a llevar hasta 10 años o más. Entonces, pero lo que está haciendo el gobierno se me hace muy interesante porque no buscar un solo eje de cambio, de diversificación, sino varios ejes, desde turismo, sector de maquiladoras, seguir con el sector minero, que también pues es relevante porque a pesar de que tenemos el cambio climático, también las energías limpias tienen mucho que ver, trabajan con un buen sistema ambiental. Entonces, si hay muchos cambios ambientales, se necesita también la relevación en determinados momentos de combustibles fósiles. Entonces, es una transición que se va a dar con tiempo, no de un día para otro, y no se va a hacer verde de la noche a la mañana. Entonces, todo eso que tiene el gobierno aquí se me hace muy, muy interesante, muy bueno. Si se lleva por un planteamiento grande, pues se me hace perfecto, que todos se involucren y que no sea un solo sector el que dé el cambio, sino varios sectores. Bueno, esa es mi intervención. Gracias, Judith. Dos elementos de la gradualidad, ¿no? Si es una transición debe ser gradual, y la integralidad también, ¿no? De implicar a todos los sectores, a toda la sociedad. Eglantina, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que las alternativas, como bien decía Judith, tienen que ser múltiples, porque si no vamos a hacer lo mismo que está pasando con el carbón, a volverlo un eje muy, muy fuerte que agrupa casi una parte muy importante de la economía y casi permea en todos los sectores. Eso creo que tenemos que romperlo. Y si bien creo que Coahuila, aquí en la región sureste, por ejemplo, toda la industria metalmecánica es lo fuerte por la parte de los clústeres automotrices también que están en la región. Entonces creo que también puede fomentarse eso. Pero también yo creo que hay que explotar la cuestión de estar a 1 hora de la frontera con los Estados Unidos como una posibilidad de desarrollo de nuevos productos que fácilmente puedan ser introducidos a los mercados estadounidenses. Y también creo que hay otras oportunidades que no deben dejarse de lado. En la región hay una tradición de industria alimentaria que, si bien es a veces familiar y a veces no muy grande, creo que en el sentido es muy grande en cuanto a su riqueza cultural y a todo lo demás, pero no permea en muchas otras regiones del estado. Y ellos tienen 2 mercados locales un poco más fuertes económicamente de lo que es la región carbonífera, y que pueden ser Piedras Negras y Monclova. Entonces, la producción de ciertos productos que son tradicionales y de excelente calidad para la industria agropecuaria y de producción de alimentos, creo que pudieran ser también una alternativa para crear micro y pequeñas industrias que al mismo tiempo que le darían mucha estabilidad a la economía, también permitirían la diversificación. Y otra cuestión que yo veo también, que desgraciadamente no tenemos un fondo que nos permita compensar este cambio, porque lo que había era el fondo minero, que de ahí se pudo haber creado toda esta cuestión, pero ya sin él va a ser muy difícil compensar a los trabajadores y a las comunidades. Los municipios también se van a empobrecer mucho, porque la industria del carbón obviamente tenía tiene una serie de pagos a los municipios por conceptos diversos que también eran muy importantes para la economía y la funcionalidad de las alcaldías. Entonces, creo que todo esto no lo tenemos, entonces tenemos que irnos rápidamente a las alternativas de diversificación para que vayan absorbiendo toda esa mano de obra que se puede quedar solo. Yo creo que la minería informal no sería un problema, porque la minería informal pues es algo que existe y que va en desuso, pero a fin de cuentas para eso hay leyes que la detengan. No necesitamos tenerlo, pero la situación es la formal. ¿Qué vamos a hacer con ese personal altamente especializado? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Con su tradición. Mi familia fueron mineros de carbón, mi abuelo fue minero de carbón, y entonces son sumamente especializados y tienen su orgullo también, que también eso hay que cuantificarlo, ¿no? Gracias.
Braulio, no sé si quieres hablar o seguimos con las palabras. Dime tú. Sí, Tenemos a Blanca Medina y a Ninel después, así ya vamos, después de ti. Ok, quizás solo rescatar sí, esta dificultad de que ahora sin fondo minero va a ser muy difícil compensar a trabajadores. De acuerdo, solo me gustaría no quitar el dedo del renglón, dadas las experiencias en otros países. Si no se compensan los trabajadores de alguna manera, va a haber muchísima resistencia, es decir, va a ser muy difícil. Y por eso la importancia de hablar de transición justa. De hecho, las estrategias que tienen de diversificación económica, de hecho, ahí puede ya haber fondos a manera de incentivos fiscales o otros fondos de desarrollo económico que tenga el propio gobierno estatal. Pero al momento de poner esos fondos y ese discurso de diversificación dentro del paraguas de transición justa, ayuda a ver la transición con esos dos grandes componentes, uno de compensación de trabajadores y otro de diversificación. Y si bien ahorita no hay fondos, ponerlos juntos, digamos con tiempo, como dijimos, tiene que ser esto muy anticipadamente, por lo menos puede generar diálogo y conversación durante los siguientes años para ver de dónde salen esos fondos. Porque si no hay esos fondos de una u otra manera, y no tiene que ser igualito a Canadá o a España, porque sí, tenemos circunstancias presupuestarias muy distintas, pero si no hay el concepto de reconocer que hay gente y trabajadores que van a perder y que de alguna manera como sociedad tenemos que compensar eso, eso va a dificultar en el camino muchísimas de las decisiones. Entonces, nomás quería como poner sobre la mesa la importancia del paraguas de transición justo para buscar por dónde, ¿no? Y que iba de la mano con la pregunta que tenía sobre minería informal, porque sí es muy distinto la negociación con los grandes sindicatos y las grandes empresas formales de minería, como las vas gradualmente cerrando la producción, pero no sucede lo mismo con la minería informal, que está en México y en toda América Latina, ¿no? Que es muy distinto a los casos que vimos de Europa o Canadá. Y digo, y la gran decisión que falta, que es lo que ha sucedido en otros países, es la decisión federal central de decir vamos a cerrar las plantas de carbón. Porque si no se cierra la electricidad, pues las minas simplemente van a responder a esa demanda. Me gustaría intervenir para contarles un poco, porque claro, yo creo que ambas palancas son necesarias, la de la compensación inmediata para resolver un problema de urgencia de determinados trabajadores que además van a tener por su edad quizá o su cualificación mucha dificultad para reconvertirse rápidamente a otro sector, ¿no? Entonces la vida de la gente no puede esperar y los fondos de compensación son muy importantes en el inmediato. Pero luego hay todo un nivel que tiene que ver, como decías antes, con los jóvenes y con el propio territorio, ¿no? O sea, al final en el medio plazo necesitamos la diversificación y la reactivación económica de un territorio para que ofrezca oportunidades laborales nuevas a la gente que se está integrando en el mercado de trabajo. Por ejemplo, en España, lo que pasó en las primeras transiciones, no esto es lo que has contado ahora, que es claro, hemos aprendido mucho en los años y este marco con un ministerio de transición ecológica pues se prevé como mucho más integrador, pero las primeras transiciones de la crisis del carbón en los años 80 pues llevaron a un cierre de toda la minería del norte de España, muy bien pactada a nivel sindical y obviamente con muchísimos subsidios, compensaciones, etcétera, pero con un proceso después de presión territorial que todavía dura, porque realmente lo que pasó es que esa gente resolvieron su problema inmediato de vida cotidiana, pero los territorios se deprimieron totalmente y es realmente una pena ahora ir a zonas que fueron en su momento muy ricas. Entonces, bueno, creo que los trabajadores, por supuesto, y además nosotros en la OIT, pero tenemos que pensar también en los trabajadores futuros, ¿no? Y en el territorio como tal, ¿no? Entonces, como que ambas cosas son absolutamente necesarias por igual, es mi opinión, y conociendo un poco esa zona del norte de España, porque también mi familia procede ahí, entonces conozco bien lo que pasó con el cierre de la minería en los años 80. Perdón que he usado su tiempo, pero me quería contarles esta experiencia. Ninel, tenías tú la palabra y luego Blanca. Gracias. Sí, en relación a la voluntad política,
y el papel que juegan los gobiernos estatales y nacionales, creo que es importante en el caso de México mencionar que en la administración anterior, digo, no sé si fue porque ya era casi 5 minutos antes de que se fuera la administración, pero pues en la COP pasada, como mencionó Braulio, en la COP de Polonia, que fue la última de la administración anterior, se firmó la Declaración de Silesia y México firmó ser parte de la Alianza para la Eliminación Progresiva del Carbón. E incluso en los últimos 2 años, el programa de planeación del sector energético, el PRODECEN, que es un ejercicio de prospectiva que hace la Secretaría de Energía para los siguientes 15 años, me parece que es el horizonte de planeación. En los últimos 2 prodecenes de la anterior administración, ya si se veían las trayectorias de las tecnologías en México dentro del sistema eléctrico, aparecía que las plantas de carbón iban a cerrar, las carboeléctricas iban a cerrar en los siguientes 5 años. Y en ese sentido, creo que hay que tener en cuenta que, pues, la voluntad política va con los sexenios y también responde a las demandas ciudadanas o a las demandas del electorado. Entonces, creo que también es importante no dar por sentado que, bueno, que si esta administración no quiere cerrar las plantas de carbón, incluso quiere aumentarlas y mantenerlas en esta nueva visión de la CFE, pues eso también puede cambiar cuando cambien los políticos. Y algo que creo que es interesante en Coahuila es que, y por lo que veo aquí, es que sí hay mucha voluntad política, por lo menos a nivel estatal, de empezar con esta diversificación económica de la región, y de ir abonando y de ir pavimentando este camino hacia la transición, ¿no? Y creo que eso puede ser una enorme ventaja para si en 4 años, en 6 años estamos preparados para tener o sea, existe esa voluntad política, pues que estos años no sean perdidos, ¿no? Que sean años en los cuales desde lo local se haya trabajado en esa dirección. Gracias, Ninel. Si les parece, escuchamos a Blanca Medina y a Linda Maeda y después, Braulio, te doy de nuevo la palabra porque además había otras preguntas por ahí, creo. O sea que... Sí. Adelante, Blanca, por favor. Muchas gracias. Yo justamente quería resaltar la necesidad de que esa transición tiene que poner en el centro, tiene que girar sobre la dignidad humana del trabajador, porque los empleos que se pierden, aunque sí hay muchos de la economía informal, acá en la minería en Coahuila, en el caso como Peñoles y otras minas más grandes, la verdad es que son sueldos muy competitivos, tienen un paquete de prestaciones muy interesante y como le decía mi compañera Nora, es una tradición ya familiar, donde padres, abuelos, hijos se han dedicado a las minas de carbón. Entonces, quitarles esa parte tan intrínseca de su personalidad para nosotros como sindicato es difícil si no se piensa en empleos dignos y competitivos, no nada más desde el punto de vista formal de que se les dé seguridad social, sino que tengan salarios competitivos, que tengan prestaciones competitivas y que tengan la posibilidad de crecer, tanto ellos como sus familias, ya sea mediante capacitaciones o mediante la posibilidad de acceder a otro tipo de puestos. Yo creo que sin un empleo digno, ningún tipo de estrategia va a ser exitosa, desde donde se vea, y no se va a poder tener un apoyo sindical porque es contra natura. Nosotros tenemos que ver por el bienestar de estos trabajadores y de sus familias y la continuidad de su derecho humano a la estabilidad laboral. Yo como abogado laboral y como representante sindical, yo veo que el panorama ahorita es muy complicado, veo que el enfoque de la administración del Ejecutivo no está dirigido hacia las energías verdes y yo veo que no tienen un enfoque específico o lo suficientemente sólido dirigido a esta transición social. Entonces, si no se hace pensando en el sector de los trabajadores y en su bienestar, me parece que se va a quedar en palabras, en firma de tratos, a lo mejor en un enfoque mediático, pero me parece que no se va a poder cristalizar. ¿Cuánto es mi opinión hasta ahorita? Muchas gracias. Gracias, Blanca, y bien oír la opinión de un sindicato. A mí me ha llamado la atención cuando hemos pasado las preguntas iniciales que ustedes todos decían que los más afectados iban a ser los trabajadores negativamente y después al sindicato le daban 0% como capacidad y poder en el proceso, ¿no? Esto es muy llamativo, ¿no? Como sensación que tenemos, ¿no?
teníamos a Linda Maeda también, que había levantado la mano. Y después, Kelly. Hola. Hola, Linda. Hola, adelante. ¿cómo están? Adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, estuve escuchando muy padres todos los comentarios, la verdad, todo enriquece y todo hace ver, ya hasta pensar en lo que va a ser ya el proyecto final. Pero bueno, viendo esta situación, yo sí creo que en lo que comentaba ahorita en todas las situaciones, que en cuanto a los incentivos, el gobierno, por supuesto, se ha preocupado por esos incentivos, más sin embargo, bueno, también mismos están por ley, o sea, existen por ley y un Congreso, o sea, autoriza y verifica toda esa información. Tan así se ha preocupado el gobierno que ellos mismos, o sea, misma Nora comentaba, bueno, hay otras empresas que ya están instaladas y que ya han permitido, por supuesto, que los ciudadanos conozcan otras fuentes de trabajo y vean que también son importantes. Ahora, en cuanto a los sueldos y en cuanto a las prestaciones, es una zona que se ha distinguido precisamente porque tiene maestrías, especialidades en este sector. Entonces, creo que lo que corresponda a la formalidad ha sido muy bien pagado y como lo comentábamos en otras situaciones, el estado de Coahuila se ha distinguido por tener los salarios más altos, o sea, tener salarios buenos y altos, que cuando hubo las modificaciones a nivel nacional, pues no afectaron en su mayoría a los empresarios porque ya estaban, o sea, sus salarios mínimos eran más altos que los establecidos, ¿no? Entonces, en una ley. Entonces, creo que eso ha venido a ayudar y apoyar también precisamente en este cambio. Ahora, que si hay diversificación, precisamente hoy, y se ha estado haciendo desde el informe del gobernador, se han estado comentando que hay nueve proyectos de libramientos, que esto precisamente fortalece libramientos en cuanto a carreteros, que ayudan a la diversificación y precisamente muchos de esos van por esta región y esto va enfocado a que precisamente con estos cambios puedan estar ayudando también la infraestructura carretera a que exista mayor diversificación. Y esta infraestructura, nótese que es en su mayoría es un convenio entre el Estado y la iniciativa privada. O sea, no es solamente porque estamos esperando un apoyo federal, sino se está haciendo con esfuerzos estatales, pero también esfuerzos de la iniciativa privada. Entonces, también esto nos ayuda a que ya se tiene un concepto y no se ha quedado solamente en una firma de un convenio, porque aparte de eso, se acaba de como lo comentamos también en el otro webinar, que haya una voluntad entre la educación, entre los clústeres y entre iniciativa privada y la universidad ya está empezando a hacer algunos estudios precisamente para esta diversificación de profesionalizar estas zonas y ver los nuevos proyectos que ya se traen establecidos como gobierno del estado para estas regiones. Creo que ha sido un punto muy importante de esta administración la diversificación, respetando las vocaciones, por supuesto, de cada una de las regiones de los estados, pero en esta diversificación se ha estado planteando mucho. Cada empresa que requiere y que viene para solicitar información o que nosotros vamos como estado a buscar esas nuevas inversiones, siempre se les dan a conocer todas las posibilidades. Ahora, hay que también reconocer que, como decían ahorita, oye, ayudarlos con naves industriales y todo lo demás. Es interesante el ver cómo han crecido este número de naves industriales en el estado, precisamente por eso, porque se ha estado incentivando a movimiento entre la iniciativa privada y gobierno, que esto ayuda precisamente a que vengan nuevas inversiones. Somos un estado que a pesar de todo lo que ha estado pasando este año, seguimos atrayendo inversión extranjera directa, hemos seguido con las giras, hemos visto ese crecimiento. Ahora, también hay que reconocer que existe, como decíamos ahorita, lo informal, y pues de esta manera, pues lo que corresponde a los salarios no son determinados o no son regidos precisamente por cada uno de las situaciones. Y ahí, pues bueno, hemos visto algunas problemas y algunas situaciones que no han sido, pero aún así
Creo que se está haciendo, hay voluntad precisamente y se está trabajando para esta diversificación. Tanto que, como lo estábamos comentando, o sea, hay proyectos ya muy importantes para esa región y hay nuevas empresas con otros giros que ya están dando oportunidad también ahí. Pero, pues bueno, también lo hemos estado diciendo, pues es una tradición y ha sido un poco difícil que los mismos empresarios, que las mismas personas quieran hacer estos cambios tan rápido, ¿no? Pero bueno, se está trabajando y creo que hay voluntad para poder hacer ese cambio. Gracias, Linda. Muy interesante la reflexión desde la Secretaría de Economía y el contacto que tienen con las empresas. Veo que Keis ha dado también ahí no sé si quieres ampliar, Keis, sobre un estudio sobre los costos económicos, cómo se puede cuantificar cuánto se necesita para la compensación a la pérdida de empleo. Gracias, Keis. Bueno, brevemente, es importante tener los datos sobre la mesa, ¿no? Yo creo que también en los ejemplos de Braulio, detrás hubo mucho investigación, me imagino, en las mesas, en las estrategias, en Escocia, en Alemania, seguro que haya. Pero yo conozco solo esos estudios de Nueva York y otros estados en Estados Unidos, donde sí se ha podido cuantificar un poco cuántos trabajadores van a ser afectados y cómo vamos a financiar su recalificación, su jubilación anticipada o igual la mudanza hacia otros sitios, ¿no? Es un poco para demistificar, yo diría, el proceso, ¿no? De vez en cuando pesa mucho, ¿no? Pérdida de empleo, un sector que por políticos va a ser cerrado, una empresa que es una decisión abrupta. Sí, ¿verdad? Son choques muy importantes, hay que anticiparles, pero mejor hablar con datos para poder no solo, de nuevo, demisificarlo y entenderlo bien, pero sobre todo buscar, movilizar fondos para alimentar este fondo de transición justa que ya está en marcha en varios países. Y en el chat hay este link sobre un artículo sobre el estudio de un estado solo, Nueva York, pero también hay un libro, creo, que acumula varios estudios juntos y también da un poco el marco analítico, ¿no? Que puede servir a cualquier persona, cualquier país para ampliar los estudios de manera igual. Gracias. Gracias, Keis. Que esto me lleva a la segunda ronda de preguntas porque eso es una de las respuestas. Por ejemplo, sí, para que haya fondos de transición que si cuesta 250 millones de lo que sea, de dólares, euros, de pesos, depende, ¿no? ¿Por qué cuesta eso? Y ese es un dato muy específico que se debe de construir a priori antes de empezar a diseñar el fondo, si escribiera uno para México. Pongo esas preguntas tanto para sociedad civil como academia, ¿no? ¿Qué otra información se debe de construir para caminar en este proceso de transición? Y va un poquito a la mano con el último comentario de Judith. O sea, ¿cómo hacemos hincapié en esta gradualidad y que hay que cambiar la oferta universitaria? No a 2 años, quizá a 10, a 15 años. ¿Qué se puede hacer desde la academia para acelerar el diálogo de transición justa? Y luego si hay presentes hoy en materia legislativa, ¿no? ¿Qué se puede? Y un poco regresando al comentario de Ninel, sí, la voluntad política va y viene y de hecho la manera como amarras esa voluntad es con legislación. En algunos países se ha legislado, entonces independientemente de quién entre y quién salga, se puede facilitar una hoja de ruta si viene acompañada con legislación. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el legislativo o que ya existe a nivel federal o estatal? Y finalmente, para la industria de renovables, ¿cuáles creen que son las acciones que pueden hacerse para impulsar la industria en Coahuila? Entonces, dejo esas 3 grandes preguntas o dimensiones otra vez sobre la mesa y dejo el micrófono abierto. Yo tenía aquí una palabra de Josdeni Alarcón, que tú, Josdeni es Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Hola, sí. De cambio climático, ok. Sí, por favor, correcto. adelante. Justo mi comentario iba un poquito relacionado con lo que se ha comentado antes, pero creo que también con estas preguntas que acaba de hacer Braulio tiene mucho que ver. Coincido completamente que la voluntad política pues incide mucho en
esta toma de decisiones, pero como bien lo comentaba Inel, sí somos parte de la Declaración de Silesia, que no la firmó el gobierno anterior, sino porque ya cuando estábamos en COP24 ya estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Pero igual, dentro de la cumbre climática que fue hace un año, nosotros somos parte de los compromisos para impulsar la transición justa, para crear trabajos decentes y empleos verdes. De hecho, hemos estado en diálogos con la OIT, con Ana específicamente, y con la Secretaría de Trabajo, pues para ver cómo podemos impulsar este tipo de acciones, a lo cual me lleva a los retos que lo veo aquí en estas 3 preguntas. Dentro de la administración pública federal muchas veces no se conoce qué es el empleo verde y no saben cómo pueden incidir o cómo pueden manejar este tema desde las diferentes áreas que existen. Esa es una. Y la otra, si el gobierno no lo sabe, pues cómo vamos a poder concientizar a la sociedad de que existen también estas oportunidades. Entonces hay una brecha de conocimiento que creo que tenemos que tomar en cuenta, pues para difundir esta información principalmente. Y después, como ya se ha mencionado, pues sí, tener un plan a largo plazo que en verdad se cumpla y que no sea interrumpido por sexenios o por cambios de gobierno, que también ya se ha comentado en webinarios anteriores, pues para poder hacer realidad estas acciones y estas ideas que son buenas y que son necesarias pues para tener una sociedad más sostenible y que también tengan acceso los trabajadores a empleos decentes. Entonces me parece que aquí un punto clave también es la sociedad civil, que son quienes nos pueden ayudar, primero pues sí a presionar al gobierno para que sigamos haciendo este tipo de actividades, pero también para que difunda esta información con otra parte de la sociedad para que una sociedad más informada pues en realidad nos pueda exigir como gobierno y a las empresas también que tengamos que tener este tipo de acciones dentro de nuestras leyes laborales y dentro de las actividades laborales. Muchas gracias, Yosdeni. Estaba viendo que hay una intervención de chat, pero muy larga, de Genaro de la Rosa, que creo que es universidad, ¿verdad? Genaro, ¿estás por ahí? ¿Puedes hablar a través del micrófono? Sería mejor sí. que... Perfecto. Entonces te dejo a ti que expongas esta pregunta, esta consideración. Bueno, con respecto a la pregunta 1 que indicó Braulio, ¿verdad?, en la lámina anterior, es sobre el aprovechamiento de la diversificación, ¿verdad? Que un ejemplo de diversificación, perdón, es el aprovechamiento de los subproductos del carbón que tenga demanda, ¿verdad?, en la industria de la población. Y claro, ¿verdad?, utilizando tecnologías y metodologías más eficientes y amigables, ¿verdad?, con el medio ambiente. Y con respecto al comentario anterior, ¿verdad?, de la industria metalmecánica, dentro de la cadena de valor, bueno, se requiere el coque, ¿verdad?, el carbón coque, que proviene directamente, ¿verdad?, de la región carbonífera aquí en Coahuila. Entonces, por lo que se requiere, ¿verdad?, el impulso de plantas lavadoras y hornos eficientes, ¿verdad?, para proveer este insumo que es necesario para esta industria que está situada en Monclova, Coahuila. Y en cuanto a una diversificación económica en el área agrícola, pues considero que se debe de establecer un buen estudio hidrológico de la región, porque se requiere, claro, el recurso hídrico, ¿no?, para el sembradío y estudio de suelo, ¿no?, para diseñar estrategias de uso eficiente del terreno e incluso, ¿por qué no?, nuevos sembradíos, ¿no?, que puedan impulsarse en la región. Y otra característica importante, bueno, que puse en consideración, que para este tipo de industrias o diversificación se debe hacer un grupo multidisciplinario. Indica ahí como, por ejemplo, un profesionista geólogo que se debe establecer en cada municipio de la región para que aporte estrategias, experiencias y conocimiento. En este caso, ¿verdad?, que puede ser en el agua, en el suelo, y aprovechamiento de los recursos minerales que están en la región y que pueden, de cierta manera, aprovecharse de una manera sustentable y sostenible en la región y que pueda detonar alguna tipo de industria, ¿no? Es aprovechar ese potencial que existe de esta parte de geociencias y, claro, combinado con otros actores, ¿no? Otros profesionistas, ¿no?, de
economía, de estudios de mercado y otras áreas que puedan armar un buen proyecto en conjunto con las políticas, ¿no?, que estén ligadas a esta diversificación. Gracias, Genaro. Claro, hay un componente político, Sí, gracias. un componente social, económico y también un componente técnico, ¿no? De saberes técnicos. Yo creo que la universidad es una gran aliada, ¿eh? ¿Tenemos alguna aportación más, Braulio? ¿Quieres tú hacer algunas consideraciones de las últimas? Ninel, también tú, no sé si quieres de alguna manera concluir, porque ya estamos sobre la hora. Ya les avisé a todos, pero ahora que están todos, tenemos un último webinario la próxima semana, el 26. Quizá, Ninel, aquí nos puedes también anticipar un poco cómo va a estar estructurada, sobre todo la parte del reporte de la Universidad de Coahuila, porque creo que algunos de estos temas vamos a tener más insumos, ¿no?, científicos sobre esto, tanto de la parte más tecnológica como de la parte antropológica y social, ¿no?, del problema, del tema. Entonces, no sé, quizá Braulio y Ninel primero o al contrario, como quieran. Bueno, si quieren puedo hacer un cierre de esta conversación y luego le dejo a Ninel. Retomando la discusión en el chat entre Judith y Blanca, creo que, el diálogo, creo que resume perfectamente uno de los meollos de la transición justa, que por un lado, y por eso mismo la importancia del diálogo social, y por eso mismo la importancia de decir, tenemos que planear mesas de conversación, mesas de diálogo de aquí al año que entra, a 2 años, para ir pensando las soluciones y ir entendiendo las perspectivas, porque lo que se trata es traer las diferentes perspectivas a la mesa. Por un lado, quien quiere impulsar economías más verdes, y es muy válido, es muy legítimo esa posición. Es más difícil ver la historia, la tradición, los empleos de los mineros, por ejemplo. Yo lo que quiero es energías más limpias, quiero un planeta viable a 50 años, y eso es muy legítimo. Pero cuando ves los datos, como bien dicen la información desde el sindicato, o sea, si esos trabajos son bien remunerados, bien cualificados, la gente le gusta y es la tradición familiar, es muy difícil decir de una para otro, pues voy a cerrar, ni modo, y hazle como quieras. Justo el concepto de transición justa surge de ahí, surge de esa tensión, cuando dicen los trabajadores, está bien que haya medidas de protección al medio ambiente, pero no me hagas a mí ser el único que paga esos costos. Y por eso la importancia de esa perspectiva. Y aquí en este chat y en estas conversaciones queda muy clara la perspectiva de los trabajadores. Y como decía, creo que fue Blanca desde el sindicato, pues es contra natura. ¿Cómo el sindicato va a apoyar que se cierre si tienen buenos trabajos y si me ofreces otros trabajos en peores condiciones? Nunca va a aceptar, y es muy válida y legítima esa posición. La importancia de los diálogos de transición justa es tratar de entender esas perspectivas y traerlas justo a la mesa a un punto de acuerdo. Porque también es legítima la otra. Necesitamos energía más limpia, ¿no? Pero no es una o la otra. Necesitamos que nos convenga a todos. Necesitamos compensar a los que pierden para que ganen todos. Y ahí dejaría la importancia de ver la diversificación económica como un brazo, pero tan importante como el otro brazo, que es la de la compensación al mundo del trabajo, a los nuevos mercados laborales y a los viejos mercados laborales que se pierden. Ahí cierro. La presentación se quedará grabada, creo que María José podrá verla, y Ninel, si quiere comentar algo final sobre esto que acabo de decir, o ya de lleno a las partes más administrativas. Muy bien, el aplauso te lo damos aquí entonces, Braulio. Ninel, adelante. Pues muchas gracias, Braulio. Creo que fue una presentación muy interesante y que nos permite cerrar el curso con experiencias concretas, que era lo que queríamos, y también inspirar a los actores en México sobre cómo sí es posible, ¿no? Y cuáles son los aspectos más importantes a considerar. Y en general como reflexión filosófica, porque creo que al final, desde muchos temas en los que trabajamos, y yo empecé en el tema de cambio climático desde el área de adaptación al cambio climático, y en ese sentido, pues la resistencia al cambio es algo muy humano,
y que ocurre todo el tiempo, ¿no? Y creo que este año nos ha mostrado lo importante que es la capacidad de adaptarnos al cambio. Y a mí hay una frase de Darwin que siempre me gusta poner o poner como para reflexión, que toda su investigación, la gran conclusión que tiene es que los individuos que sobreviven no son ni los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que se adaptan mejor al cambio, ¿no? Evolutivamente, la adaptación al cambio es el atributo más importante que lleva la sobrevivencia de las especies. Entonces, creo que estamos viviendo en una etapa en la que se está poniendo a prueba nuestra sobrevivencia como especie en la Tierra, y creo que la adaptación al cambio hay que verla como un reto de nuestra especie, en todos los ejemplos, ¿no? En muchos niveles, ¿no? Y creo que esta historia de los mineros en Coahuila es interesante para pensar cómo podemos fortalecer ese músculo de la adaptación al cambio. Y ya en temas más mundanos, en relación a la última sesión que tenemos, dentro de este proyecto de transición justa en Coahuila, generamos 2 productos de investigación específicos. Uno de análisis cuantitativo, que le llamamos así, y otro de análisis cualitativo. Lo que vamos a presentar la última sesión, la próxima semana, son los resultados del análisis cuantitativo, que es una modelación de escenarios macroeconómicos, por decirlo así. Es un escenario nacional y un escenario para la región carbonífera y Coahuila y el estado de Coahuila, sobre cómo se ve el impacto en empleo y en derrama económica de 3 potenciales escenarios de reducción de generación de electricidad a base de carbón. Usando los que ya tomaron el módulo 4 del curso, esto es un modelo de equilibrio general, que a su vez usa matrices de insumo-producto. Es una modelación económica que hacen 2 investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila y que nos van a presentar los resultados casi finales de esta investigación. Y ahí vamos a poder tener algunas cifras sobre qué implica económicamente y en términos de empleos, no calidad de empleo, se enfoca en el número de empleos, pero sí en la derrama económica, pues qué implica ir dejando de producir electricidad a base de carbón, y obviamente eso ligado a la extracción, en la actividad de la extracción minera. Y el análisis cualitativo, que ese no vamos a tener tiempo de presentarlo, pero ya platicando con Luli vamos a organizar un webinar adicional a este curso para que lo puedan, para los interesados puedan tener. Una cosa. Hay una caja que tiene un paquete, ¿qué es? No sé, espera a ver. Es que como está en caja. Ok, lo voy a ir a abrir. Sí. ¿Lo puedo abrir? Sí. ¿Es de quién? Es el regalo de Jacopo para su fiesta de cumpleaños. ¿Qué? Ya, chao. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la fiesta? ¿Cuánto es la fiesta? Inclúyelo a la conversación. El teletrabajo tiene esa cosa. Es terrible. La adaptación al cambio. Aquí hay que pensar. Dale, ¿Qué día es la fiesta? Allá afuera. El sábado. Vale. La adaptación al cambio. Muy fuerte. Acabo de leer que no tenemos que sentirnos mal por eso, porque nosotros estamos invadiendo, el trabajo está invadiendo el espacio familiar y no el revés. Claro. Sí, totalmente. No, yo no siento vergüenza, pero se me van las ideas. Es súper bonito ver niños, ver gatitos por ahí que suben por la mesa, ver camas detrás que no están hechas. Estamos humanos, tenemos una vida. Muy bien. Bueno, perdón, el análisis cualitativo, que ya también está terminado, bueno, está en un borrador final, es el resultado de 4 focus groups que se hicieron con distintos actores, empleadores, empleados, comunidades, miembros de la comunidad de la región carbonífera, y también algunas encuestas en línea que se hicieron y algunas entrevistas bilaterales sobre las percepciones del empleo, de la calidad de empleo en torno a la minería versus otras actividades, y las preferencias de los actores para una transición económica en la región. Son resultados bastante interesantes que también nos pueden ayudar a entender, o sea, a tratar de contrastar las percepciones con los datos, ¿no?
que existen. Entonces, los resultados de ese análisis se los vamos a presentar en un webinar aparte porque realmente ya no tenemos tiempo de hacer las dos cosas en la siguiente sesión. Y entonces la idea de la siguiente sesión es análisis cuantitativo y que ustedes presenten los resultados finales. Bueno, nosotros también. Muy bien. Y sobre esto, Ninel, ya que lo has abierto tú, quería explicarles que la idea es que la fecha para la entrega del trabajo es el viernes, ¿no? Pero entendemos que algunos de ustedes quizás lo entreguen un poquito más tarde. Entonces, bueno, tómense esta semana, la que viene, etcétera, y terminen ese documento. Es un regalo para Jacob. Pero la semana que viene sí que les pediríamos que preparasen una pequeña presentación, cada grupo, con 4 slides, una por cada uno de los grandes bloques, ¿no? El por qué, el qué, el dónde y el cómo, y tendrían como 5 minutos cada grupo para hacer esta presentación. Entonces, yo todavía no tengo todos los grupos confirmados, o sea, al momento tengo 5, hay una persona individual, hay grupos de 2, etcétera. Voy a escribir a los que no han escrito para ver si están de acuerdo en hacer este trabajo y lo van a hacer por grupos, pero la idea es que se organicen con el propio grupo para tener el próximo jueves estas 4 slides para compartir sobre todo con los otros participantes esta idea de qué puedo hacer yo específicamente. Obviamente esto no es un compromiso, digamos, legal que les va a atar es una propuesta, ¿no? de qué pensamos, en qué pensamos que desde nuestra posición institucional podemos contribuir para que este proceso se haga y se haga de forma justa. Entonces, bueno, entre tantas cosas que les hemos pedido hacer, entre tantos retos que les hemos lanzado en este curso, este sería quizás el más difícil, el último, pero quizás también el más práctico, que nos pone como en una posición de punto de partida. No sé si tienen alguna duda o les vamos a escribir sobre esto, pero serían 4 slides, 5 minutos, o sea, un portavoz de cada grupo y una pequeña introducción a su propuesta de acción, de plan de acción. Entonces, si no hay nada más, yo no veo nada más, igual nos escribimos, nos escribimos sobre esto y hay un foro también abierto, hay un foro, ya sé que tienen mucho trabajo pero también pueden utilizar ese foro para comentar todas estas cuestiones sobre las presentaciones, sobre las propuestas. En el último módulo, proyecto final, hay simplemente las instrucciones, el foro y el espacio para la entrega del proyecto. Entonces, quedamos así, nos emplazamos al próximo, esta vez de jueves, el próximo jueves, a las 9 de la mañana de México. Y bueno, también Braulio ya estará en México, así que viaja y le veremos desde allí, ¿no? Muchas gracias, Braulio, por hoy, por la óptima presentación, y a todos ustedes por estar aquí con nosotros, casi todos y casi siempre. Entonces, la verdad que es admirable porque ha sido muy intenso, pero ha sido un grupo que ha trabajado con mucho compromiso y mucha competencia, sobre todo. Por mi parte, les saludo. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, María José. Saludos a todos. Gracias, Aninel. Gracias a Gracias. por estar con nosotros. Gracias, buen día. Buen día, que estén muy bien. Gracias, Braulio también. Gracias. Muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta pronto.